La comprensión de sí mismo es algo que se realiza en el hombre. Yo vivo para el asombro de formar y transformar, dice el poeta. Es a través de sus decisiones íntimas que el hombre se va haciendo hombre o va desfigurándose y pervirtiéndose. Este trabajo de creación interior, que se concibe a sí mismo como su contrario, como gracia o perdón, es un hacer espiritual preconsciente que el hombre hace consciente a través de la interpretación. En esto consiste la libertad del hombre y la obligación de realizar esta interpretación de sí mismo, siendo esta multiplicidad de posibles interpretaciones el presupuesto de su libertad. Puede orientarse hacia la veracidad porque la mentira, el autoengaño y la equivocidad son posibles en él. Puede amar porque puede odiar, vivir con libertad porque puede atarse a sí mismo. Manual de Pedagogía General, Wilhelm Fillner. Buenos días para todas y para todos los que nos acompañan en el auditorio 19 de la Facultad de Ingeniería, nuestra anfitriona hoy, y para todas y todos los que están conectados vía Zoom. Su presencia es fundamental para construir colectivamente el sentido de esta conversación, que sin lugar a dudas nos fortalece como comunidad universitaria. Gracias por aceptar la invitación. Hoy nos acompaña el profesor Julián Alberto Uribe García para repensar el currículum por una apertura de horizontes que aviven la conversación. Él es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y doctor en Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y sus intereses académicos circulan en torno a la pedagogía general, estudios curriculares y antropología pedagógica. Es miembro del Grupo de Investigación, Formación y Antropología Pedagógica e Histórica FORMAP. Con la invitación a este espacio llegó un párrafo que acude a Kemis 1993 para señalar que, para muchos, la noción de currículum no plantea problemas. Su significado es de por sí evidente, razón por la cual lo que se pretende en este encuentro es revitalizar el análisis sobre lo por él presentado, revitalizar el análisis sobre él presentando algunas angulaciones teóricas desde las cuales captar su potencialidad para pensar la educación, los sujetos que tienen parte en él y la sociedad en la cual se despliega. Tan importante como discutir qué debe contener un currículum es hacerlo sobre qué es este. En este sentido, y espero, no para forzar una conexión con el pasado encuentro en el que estuvo la profesora Elida Giraldo Gil, me atrevo a recordar un elemento por ella planteado. Es posible afirmar que por cada autor dedicado al estudio del currículo puede haber una aproximación conceptual al mismo. Una de tantas es que éste abarca todo lo que acontece en un contexto educativo. No sobra enfatizar que no siempre es escolar. 3 preguntas nos dejó la profesora Giraldo. Si de pensar el currículo se trata,
La primera es por el tipo de sujeto que se forma. La segunda, por la selección de contenidos y de bienes de la cultura que requieren ordenarse para formar ese tipo de hombre. Y la tercera, preguntarse por el tipo de sociedad como aspiración para la cual se está formando y que al mismo tiempo forma esa sociedad. La Vicerrectoría de Docencia espera crear una línea de trabajo entre las sesiones y que con ello se gane hondura analítica, se amplíen horizontes de comprensión, se estimule la deliberación formada y que todo ello se refleje en las renovadas formas en las que nos acercamos a las disciplinas y las formas en las que nos relacionamos con los estudiantes que se disponen a acercarse a ella desde sus proyectos de vida. Antes de darte la palabra, Julián, déjame contarte, y también a los participantes, que hoy no nos acompaña la vicerrectora, pues está en el consejo académico. Ella me pide saludarte en su nombre, agradecer tu presencia, tu cercanía, tu disposición para estar aquí y conversar con nosotros. También me pide saludar a todos y todas los que aceptaron esta invitación y ante todo y por sobre todo a quienes no aparecen ante estas cámaras, pero sin los cuales sería imposible este encuentro. Julián, muchas gracias y bienvenido. Muy buenos días para todos y para todas. Quiero comenzar esta aportación manifestando mi gratitud a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia y de manera especialísima a la doctora Viviana Escobar García por la invitación y ante todo por la confianza subyacente a la misma. Espero que lo que se desarrolle en esta sesión efectivamente pueda instaurar una apertura de horizontes en directivos, docentes y estudiantes que enardezca la conversación sobre el currículum en nuestra alma mater, en los estamentos directivos a nivel central y en cada unidad académica en particular, teniendo en cuenta los diferentes niveles de contextualización en que éste se cristaliza. Dos son los puntos de partida preponderantes para esta intervención. Por un lado, esta interpelante constatación de Stephen Kemmis, fruto de su labor investigativa y docente en temas curriculares, que inevitablemente nos aboca a la pregunta de por qué garantizar la pervivencia del análisis sobre el currículum en la educación superior para nuestro caso. La no problematización de algo es signo de su escaso interés, bien porque se considere irrelevante, bien porque se suponga agotado. En el primero de los casos, como afirma el profesor Jorge La Rosa, surge la sensación de que el currículum se limita a gestionar adecuadamente lo que ya se sabe, lo que ya se piensa, lo que de alguna manera se piensa solo, sin nadie que lo piensa, casi automáticamente. En el segundo de los casos, esto es, cuando se juzga como una cuestión definitivamente zanjada, lo que existe es una ausencia de preguntas y cuestionamientos sobre el mismo. Aquí valdría la pena tener en cuenta lo que plantea el filósofo alemán Martin Heidegger en Ser y Tiempo, en el parágrafo número 4, cuando establece una relación entre la pregunta y la búsqueda, ¿no? Dice él ahí textualmente que todo preguntar es un buscar. La pregunta para nosotros como seres humanos resulta bastante inquietante porque básicamente lo que hace es erosionar las certezas que se han instalado. Lo que hace la pregunta es ponernos en búsqueda y nos causa zozobra precisamente porque nos lanza a un horizonte cuyo desenlace no conocemos de antemano. Por otro lado, el libro de William Reid, intitulado, lo encuentran ustedes ahí en la diapositiva, Pensar sobre el currículum, la naturaleza y el tratamiento de los problemas curriculares, en el cual el teórico del currículum británico reivindica desde el prefacio del mismo que los problemas curriculares pertenecen a la comunidad en general
y no son propiedad exclusiva de profesionales, especialistas e iniciados. Es la comunidad precisamente la que se encuentra desafiada por problemas intelectuales y prácticos a los que debe encontrar solución, utilizando para ella una racionalidad práctica. Tal y como rezaba en la publicidad de este encuentro, lo que se pretende con él es revitalizar el análisis sobre el currículum, presentando algunas angulaciones teóricas desde las cuales captar su potencialidad para pensar la educación, los sujetos que tienen parte en él y la sociedad en la cual se despliega. Tan importante como discutir qué debe contener un currículum es hacerlo sobre qué es este. Se espera que las discusiones que se exponen en la sesión propicien en los participantes la ganancia de horizontes de comprensión y de sentido con respecto al currículum, de manera que ellos se constituyan un acicate para una deliberación y un diálogo en contexto que permita su exploración y cristalización por parte de quienes integramos esta comunidad educativa, y valga decir que lo hacemos extensivo para el resto de comunidades educativas y de miembros de comunidades educativas que participan de esta intervención. El derrotero trazado para esta presentación está dado por el mismo título que hemos sugerido, ¿no? El derrotero de esta presentación está regido por el mismo título. Si bien no posee la emotividad frívola que demanda en la actualidad algún sector de la mercadotecnia que ha invadido las empresas editoriales y la misma academia, sí es una promesa que espero la vean cumplida una vez termine la intervención. Él se constituye en el primer resumen de esta participación que generosamente me han concedido al nuclear los componentes curriculares de ella. Básicamente entonces lo que vamos a hacer es dividir la intervención en 3 partes. Esas 3 partes son derivan de hacer una división del mismo título. Como lo planteaba yo aquí, creo que todos hemos tenido en algún momento la desagradable experiencia, de pronto en circunstancias en las cuales estamos con un ritmo vertiginoso, es decir, una celeridad que nos invade y de pronto entramos, por decir algo, a una librería y compramos un texto teniendo en cuenta el título, ¿no? Por la misma celeridad no disponemos del tiempo para revisar su contenido. No obstante, cuando uno llega a la casa, esa ilusión con la cual uno ha comprado el texto termina convirtiéndose en una gran decepción. Y es una gran decepción porque el contenido del texto tiene poco que ver con el título. Digamos que este título, como lo planteo yo, puede que no sea tan emotivo como otros, ¿no? No obstante, sí se convierte en una promesa en torno a lo que desarrollaremos. Básicamente la charla se configurará en torno a los 3 componentes que ustedes encuentran en la diapositiva y que, como digo, no son más que resultado de una división, obviamente con sentido, de cada uno de los componentes que integran el título de esta intervención. Entonces tendremos una primera parte en la cual nos situaremos en pensar qué significa eso, o examinar mejor qué significa eso de repensar el currículo. Una vez establezcamos algunas acotaciones, pasaremos a una segunda parte en la cual hablaremos en torno a eso de la apertura de horizontes. Es decir, cuál es la correlación que existe entre la apertura de horizontes y el repensar el currículo. A partir de la concepción, angulación teórica que nosotros propondremos en torno al currículum y a partir de las derivaciones lógicas de la misma. Y finalmente, ¿qué significa eso de avivar la conversación? Ustedes ven que son términos inclusive que utilizamos en la cotidianeidad y que no siempre nos detenemos a pensar en ellos. Que sea esta pues un pretexto para poder abordarlos y para detenernos un momento en cada uno de ellos, de tal manera que podamos descubrir su espesor simbólico y también las implicaciones que tiene para nuestra comunidad educativa. Entonces, la primera parte, como ya lo dije, sería repensar el currículum. Y cuando uno habla de repensar el currículum, tendría que comenzar deteniéndose en qué significa pensar.
Para precisar lo que entiendo aquí por pensar, me gustaría valerme de la distinción que hace el filósofo alemán Martin Heidegger entre el pensamiento calculador y el meditativo en una conferencia ofrecida en 1955 y que lleva por nombre Serenidad, Gelassenheit en alemán. Aclaro de antemano que ambos se presentan como complementarios y que no es objeto del pensador teutónico sacrificar alguno en provecho del otro. Más que de mutua exclusión, se trata de concurrencia en pro de la existencia del ser humano. Y este espíritu planteado por el filósofo alemán será el mismo espíritu que nosotros sostendremos en esta intervención. Plantearemos ambos pensamientos. Para la intervención bascularemos hacia el pensamiento meditativo, pero eso no significa que el pensamiento calculador carezca de sentido. La realidad es tan compleja que es imposible que un solo lenguaje logre dar razón de la totalidad de la misma. El ser humano es un ente empalabrador de la realidad y necesita precisamente de la concurrencia de diferentes lenguajes, si ustedes quieren, de un poliglotismo para poder darle sentido a la realidad. Entonces, si bien nos inclinaremos hacia el pensamiento meditativo, quiero recalcar que esto no es en desmedro del pensamiento calculador. Vuelvo y digo, es parte constitutiva de la existencia y todos lo usamos cotidianamente. El problema radica, como lo plantea el filósofo alemán Habermas, y de hecho Heidegger también lo hace en su conferencia, cuando este pensamiento termina colonizando el resto de dominios existenciales del ser humano. Sumariamente indiquemos que el pensamiento calculador, desplegado en la ciencia moderna y en la tecnociencia contemporánea, es aquel que planifica con miras al alcance de unos resultados previamente fijados. Es este el pensamiento de la predicción y el control, en el que una racionalidad causal o instrumental hace comparecer el mundo delante de sí como un objeto a ser manipulado, legislado, hiperordenado, clasificado y por consiguiente sometido o dominado. Es aquel que instaura, en palabras de Max Horkheimer, un mundo administrado, o lo que el filósofo surcoreano Byung-Chul Han denomina la expulsión de lo distinto, en la que la negatividad del otro deja paso a la positividad de lo igual. Con otras palabras, pretende moverse en el mundo de lo ya conocido, marginando la ambigüedad, la impredecibilidad, la inventiva y la curiosidad tan propias de la condición humana, como lo pone de manifiesto un pensador de la envergadura de Elliot Eisner. Apostillará Heidegger que semejante pensamiento sigue siendo cálculo, incluso cuando no opera con números y no utilice calculadoras. Por su parte, el pensamiento meditativo, que es al que se le intenta dar relieve en esta intervención, es aquel que examina el sentido, Sinn en alemán, que impera en todo lo que es, suspendiendo las exigencias de efectividad y rendimiento propias del anterior. Como sostiene Heidegger en Ciencia y Meditación, esto trasciende la mera toma de conciencia de algo para introducirnos a demorarnos en lo próximo que nos atañe a todos y cada uno aquí y ahora. Pero como sabemos por experiencia, tal y como lo sentencia Heidegger, lo cercano nos es tan familiar que nos pasa inadvertido. Por eso dirá el filósofo germano que lo próximo es paradójicamente lo más lejano y lo más arduo. Sin desechar la importancia de las preguntas técnicas, cuyo interés más clásico radica en la simplificación funcional o la captación de los métodos más efectivos para obtener aprendizajes, tal y como lo pretendía Werner Charters, un curricularista originario junto con Franklin Bobbitt, el pensamiento meditativo en el campo del currículum nos aboca a preguntarnos por lo que Kemis llama la naturaleza de este y Heidegger su sentido y finalidad. Reitero que no desconozco la importancia del pensamiento y, si ustedes quieren, de la racionalidad técnica en el campo curricular.
No obstante, la invitación aquí es a desplazar el centro de gravedad, vuelvo digo, lo que no significa una marginación de esta primera forma de pensamiento. En atención a lo anterior, permítanme exponer 3 observaciones. Primera, es muy posible que quienes escuchen estos planteamientos se sientan excluidos de estas propuestas por considerarse personas poco versadas en asuntos curriculares. Sucede mucho en la universidad y se lo expresan a uno docentes de otras facultades cuando aseveran que se acuestan siendo ingenieros, médicos, etcétera, y se levantan al día siguiente siendo docentes. Y cuando se ven en esa labor, de alguna manera se sienten sobrepasados por la complejidad y por la responsabilidad que ello implica. Y eso muchas veces lleva a que este tipo de personas terminen autoexcluidas de los procesos curriculares. Si bien no es aconsejable desechar la teoría, ¿cierto? Esto lo plantea muy bien Elliot Eisner en un texto intitulado Educational Imagination, ¿no? No es dejar de lado la teoría, no es suprimir la teoría, es simplemente poder determinar con cierta rigurosidad cuál es el alcance de la misma. La teoría no contiene de antemano las soluciones a los incidentes críticos que a nosotros se nos presenten en el día a día cuando nos las tenemos que ver con asuntos curriculares. La teoría se convierte básicamente en un marco de referencia que nos ilustra a nosotros como agentes curriculares para poder tomar decisiones a partir de un análisis exhaustivo y de una fundamentación en torno a la realidad que nos desafía. Si ustedes quieren, lo plantea esto muy bien el profesor Andrés Clau Runge Peña, más que hablar de teoría y práctica, podríamos hablar de una lógica disciplinar que también se anida en el subcampo de los estudios curriculares y de una lógica profesional. Y es importante detenernos, no será obviamente el objeto de esta intervención, en esa interrelación entre ambas lógicas que creo yo que el postulado de Elliot Eisner nos esclarece con esa aseveración, digamos, taxativa en torno a que la teoría, o si ustedes quieren, las teorías que se desarrollan en el campo disciplinar, no son más que postulados sugestivos y nunca prescriptivos. Sugestivos por cuanto se convierten en marcos de referencia para el análisis de las situaciones que, vuelvo digo, nos desbordan y que desbordan a la misma teoría, porque todos somos conscientes de que la realidad es mucho más compleja y rebasa con creces cualquier aproximación teórica, por elaborada y refinada que ésta sea. Retomo entonces el hilo. Si bien no es aconsejable desechar la teoría, ni a los especialistas, la mera participación de estos últimos no garantiza que se caiga indefectiblemente en un enfoque tecnocrático en el que sean ellos quienes tomen las decisiones y tengan la última palabra ante cualquier controversia curricular. En esta línea asevera Heidegger en Serenidad, la conferencia aludida, que si bien el pensamiento que medita exige algunas veces un gran esfuerzo y requiere siempre de un largo y detenido entrenamiento, desacierta quienes parten de la premisa de que el pensamiento lento y paciente es demasiado alto para el entendimiento ordinario, pues no se percatan de que cada uno de nosotros a su manera y dentro de sus límites puede seguir vías de meditación. ¿Por qué? Porque el humano es el ser pensante, es decir, el ser meditador. Por consiguiente, más que elevarnos a regiones superiores, lo que necesitamos es detenernos reflexivamente en el currículum, para nuestro caso, en la convicción de que si logramos vencer los impedimentos que obstruyen la expansión del pensamiento meditativo, todos tenemos algo para aportar en temas curriculares. Este es precisamente el llamado de atención que nos hacía Reid en el texto citado como uno de los puntos de partida para este encuentro.
es la comunidad directamente implicada quien debe estudiar y decidir sobre los retos que la circundan. En palabras de la profesora Elida Giraldo Gil, mi antecesora en este evento, es básicamente pensar un currículo situado. Segunda observación. Estas proposiciones heideggerianas que parecen tan lejanas al mundo del currículum, las podemos emparentar a mi juicio con los planteamientos del llamado movimiento reconceptualista y concretamente con las aseveraciones del curricularista norteamericano William Peinar, cuando sostiene que en el campo de los estudios curriculares se precisa de un cambio paradigmático que transite del desarrollo curricular, curriculum development, a la comprensión del currículum, understanding curriculum, de manera que no se decolore e incluso dilapide su potencial para abordar e interpretar ampliamente, entre otros, los fenómenos educativos, formativos, sociales, económicos y políticos susceptibles de constituirse en un filón para la reflexión y la investigación propiamente dicha. Como categóricamente señala Peinar, no es adecuado seguir pensando el currículum y la educación bajo una eficacia procedimental o lo que es lo mismo, como el motor complejo de un automóvil. Si hiciéramos los ajustes necesarios en la enseñanza, en el aprendizaje y en la evaluación, estos nos llevarán a nuestro destino, la tierra prometida de altos puntajes en las pruebas escolares. Peinar, como contracara a las teorías técnicas tan enseñoreadas por aquel entonces, y aún hoy, desplaza su centro de gravedad de un esfuerzo académico monodiscursivo asociado a una visión burocrática infuncional a uno de índole multidiscursiva en la que el currículo se intersecte con cuestiones de naturaleza histórica, política, racial, multicultural, de género, autobiográfica, biográfica, ética, teológica, institucional e internacional. Si ustedes se dan cuenta, no es descoyuntar demasiado la relación al encontrar los aires de familia entre las propuestas del filósofo alemán Martin Heidegger y las propuestas que hace William Peinar para el campo curricular. Básicamente la gran apuesta del movimiento reconceptualista, y de ahí su nombre, es a resignificar la comprensión que hasta ese momento se tenía del currículo. Para ese momento campeaban, y vuelvo y digo, inclusive continúan campeando las teorías técnicas cuyo afán era procedimental. Era una reducción supina del campo curricular a una pregunta por el cómo, intentando hallar los métodos más expeditos que facilitaran o que hicieran viable el alcance de unos objetivos trazados de antemano. Evidentemente las preguntas técnicas son parte del currículo, pero no podríamos reducir el currículo a las preguntas técnicas. Emparentar el currículo exclusivamente a cuestiones técnicas es dilapidar todo su potencial y es de alguna manera desconocer la comprensión amplia que de él se podría tener. Si ustedes lo quieren en términos heideggerianos, sería un poco conjuntar ese pensamiento calculador y conjuntar ese pensamiento meditativo que nos lleva a expandir horizontes en la comprensión del currículo. Y para ello es necesario, como lo plantea William Peinar, echar mano de conocimientos que se generan en otras disciplinas, de tal forma que se pueda abordar con mayor hondura y se puedan expandir horizontes en la comprensión del mismo. La tercera observación sería la siguiente: la fuga ante el pensamiento meditativo a la que hace alusión Heidegger se puede entroncar con la afirmación sostenida por Keynes. Nos resulta imposible pensar la universidad y las diferentes unidades académicas sin el currículum, lo cual nos lo ha hecho tan inmediato que ha perdido su carácter problemático. No solo por esto, sino también por la escasez de tiempo y los escollos para concretar una propuesta colectiva, lo terminamos evacuando bajo un enfoque técnico-administrativo, perdiendo de vista su naturaleza, esto es, su sentido, o dicho en otros términos, su capacidad y poder inclusivo, que nos permite pensarlo y hacerlo un instrumento esencial para hablar, discutir y contrastar nuevas visiones
sobre lo que creemos que es la realidad educativa. Convenientemente subraya el pedagogo español José Jimeno Sacristán que el currículum se convierte en un marco fértil y provechoso que nos sirve para discurrir sobre la educación, las instituciones en las que ésta se efectúa, sus relaciones con la sociedad, los actores y demás lugares comunes que llaman los curricularistas. Pero es necesario aclarar que el currículum no solo se piensa, sino que se repiensa. ¿Qué significa esto? Repiensa, que es parte del título de esta intervención. Es de sobra conocido por todos que el prefijo re denota volver atrás y denota repetición, pero no es una repetición indeliberada, gobernada por una inercia conservadora, sino un detenerse, un prestar atención, fruto de la conciencia de que, como afirma el insigne curricularista Joseph Schwab, el conocimiento no es más que una representación pálida e incompleta de la realidad. Las concepciones en torno a la naturaleza del currículum son siempre provisionales, no constituyen nunca un final de trayecto canónico. Si ustedes quieren un poco en términos de San Agustín, en torno al currículum y a los demás conceptos de espesor simbólico, nosotros buscamos para encontrar, pero encontramos para seguir buscando. Esto significa que el preguntar y el buscar son actividades constitutivas e incontenibles en el ser humano que a nuestro juicio terminan dotando de sentido la existencia. Evidentemente generan zozobra por cuanto caminamos a una tierra prometida que nunca alcanzaremos, ¿no? El paraíso para nosotros los seres humanos puede ser algo anhelado, pero jamás algo reencontrado. Si fuimos expulsados del paraíso, sabemos que nunca volveremos a él y tenemos que aprender a reconciliarnos con con ese carácter finito que poseemos como seres humanos. Recuerden, como lo plantea bellamente Popper, que alcanzar tierras paradisíacas termina paradójicamente siendo el alcance del infierno total que nos acecha. Nosotros como seres humanos, tal cual lo planteaba San Agustín, tenemos un corazón inquieto. No obstante esa inquietud, precisamente por la zozobra y la incertidumbre que nos genera, nos lleva, como plantea el filósofo George Steiner, a poseer o a tener una nostalgia del absoluto. Nostalgia del absoluto que de alguna manera satisfaga esa sed propia del corazón inquieto. No obstante, como lo decía yo ahora, la condición finita lo que nos pone de manifiesto es que el paraíso es solo algo soñado, pero jamás habitado a plenitud por el ser humano. Decíamos anteriormente, de la mano de Heidegger, que el pensamiento meditativo no es solo tomar conciencia de algo, sino la serenidad para con lo digno de ser cuestionado. La serenidad, nos dice el filósofo teutónico, es esa actitud que nos permite conjuntar sí y no, en este caso, en las angulaciones con respecto al sentido del currículum y a sus concreciones fenoménicas. Parafraseando a Heidegger, nos es factible afirmar que la serenidad nos permite decir sí a algunas concepciones curriculares que le dan sentido a lo que hacemos, pero a la vez nos hacen decirle no, porque lo propio del sentido es que nunca se alcanza definitivamente. Por eso, la serenidad es sinónimo de deshacimiento o desapego, de coraje para lanzarnos a nuevas concepciones y materialidades del currículum. Ninguna concepción ni realidad curricular, por refinadas que sean, deben alienarnos y sujetarnos con sus poderosos y encantadores grilletes, acaparándonos, deformándonos, enredándonos y vaciando nuestro ser y quehacer. La serenidad, como recalca Heidegger, es la que mantiene el espíritu abierto al misterio, esto es, a aquello que se oculta en la medida en que viene precisamente a nuestro encuentro, lo que deja entreverse para al mismo tiempo velarse. Si ustedes quieren, lo que hay aquí es un acto de revelación, ¿no? La revelación implica que algo se nos da, pero la revelación implica que algo vuelve y se nos vela.
Volvemos a lo mismo, el paraíso no está hecho para nosotros como seres humanos. Si bien anhelamos la plenitud y si bien no nos conformamos con la finitud que nos constituye, eso no significa que alcancemos la infinitud. Recordemos que el misterio no es lo mismo que problema. Esta distinción la plantea muy bien, aquí se nota con Heidegger, la plantea muy bien el filósofo francés Gabriel Marcel, ¿no? El problema más tarde o más temprano se resuelve, el misterio no. El misterio es lo indominable, el misterio es aquello que nos envuelve y cuya solución se nos escapa por el intersticio de los dedos. Es posible que quienes escuchen esto hagan suyas las palabras de Heidegger. Lamentablemente se objetará, la pura meditación no se percibe, flota sobre la realidad, no tiene ningún contacto con el suelo, no sirve para nada en la resolución de los asuntos corrientes y cotidianos, no ayuda en nada en las realizaciones de orden práctico. Y si bien esto es cierto y no lo desconocemos, no por ello terminamos invalidando el pensar meditativo. Si bien las preguntas por el sentido o de las preguntas por el sentido no se derivan directamente a respuestas prácticas que nos permitan darle solución a los incidentes críticos que se nos dan en la cotidianeidad, nosotros creemos que la pregunta por el sentido sigue siendo un nicho esencial para el ser humano, porque es en ella, desde donde se derivan el resto de cuestiones. No tiene sentido preguntarse por un cómo si no tenemos claro el qué. Y básicamente hacia ello, hacia la naturaleza del currículum, hacia el sentido que tiene el currículum para nosotros y para nuestras instituciones educativas, es que gira el pensamiento meditativo. No porque no responda directamente a cuestiones prácticas, carece de sentido. Es simplemente que su ámbito, su registro, difiere del pensamiento calculador y no por ello termina invalidado y no por ello carece de sentido. La pregunta, por consiguiente, no es si el pensamiento meditativo es fructífero o no, ya estamos aclarando que para nosotros sí. Los interrogantes se encauzarían más bien a cómo hacer para no caer en la pobreza del pensamiento, qué acciones implementar en nuestra universidad y en nuestras respectivas unidades académicas de manera que podamos atizar el pensamiento meditativo con respecto al currículum. Dentro de este punto de repensar el currículum pasamos al numeral punto 1.3, que constituye una aproximación semántica al currículum. Es muy claro el término de aproximación semántica y es coherente con lo que hemos venido planteando. No tiene la intención de agotarlo, ¿no? Como plantea una curricularista insigne, Cherry Holmes, básicamente el currículum es un concepto turbulento y conflictivo. Hay un autor que es Philip Jackson, y Philip Jackson establece que es un acto de candidez, de ingenuidad, intentar zanjar definitivamente la cuestión sobre el currículum. Lo único que existen con respecto al currículum, y no solo con respecto al currículum, no es un atributo exclusivo del currículum, sino que existe en torno a los grandes conceptos y a los imponderables de la existencia humana, es que ellos solo tienen historia, nunca solución. Ante ellos solo tenemos puntos de vista, pero no podemos desconocer que un punto de vista no es más que la vista de un punto. Por tanto, siempre es provisional, por tanto, siempre es fragmentario. Por tanto, si bien nos ofrece posibilidades de esclarecer los fenómenos en los cuales estamos inmersos, también terminan velándonos, como lo decíamos anteriormente, y nos invitan nuevamente a preguntarnos y a ponernos en búsqueda. Porque como lo recalcábamos con Heidegger, todo preguntar es un buscar. A mí me llama mucho la atención y parte un poco de la experiencia, bien sea como asesor curricular, en algunos momentos he tenido la posibilidad de desempeñarme como asesor curricular de la Vicerrectoría de Docencia y también docente del módulo de currículo en el Diplomado de Fundamentación Pedagógica y Didáctica. Me llama mucho la atención un poco con las pretensiones que hacen parte de él algunos docentes. Muchas veces sucede que algunos docentes por designación pasan a ser miembros de los comités de currículo
Y claro, eso genera, digamos, una especie de inquietud, por cuanto en primera instancia uno es parte de un comité de algo que ni siquiera sabe qué es. Y entonces cuando asiste al módulo, asiste con la esperanza de que por fin a uno le aclaren qué termina siendo un currículo, y es curioso porque normalmente terminan, digamos, más desorientados, porque lo que se encuentra uno al interior del campo es una diversidad de angulaciones teóricas que no solo son distintas, sino que muchas veces son contradictorias. Precisamente adentrarse a un campo de conocimiento implica aprender a mapear este territorio, y no solo mapear en términos de conocerlo, y no solo mapear en términos de poderse situar en él, sino mapear en términos de uno poderse posicionar en el mismo. Es decir, el hecho de que el currículum sea un concepto controvertido y conflictivo no nos exime como profesionales de la responsabilidad de bascular hacia alguna concepción del mismo o a forjarnos la propia. Y esto es importante no solo en términos de un vocacionalismo académico, es decir, no solo en términos de erudición, sino en términos performativos, porque es básicamente esa concepción la que termina orientando y cristalizándose en las actividades cotidianas que nosotros hacemos en nuestras unidades académicas. Por tanto, reitero que todo concepto no solo tiene una dimensión especulativa, si ustedes quieren teórica, sino que también tiene una dimensión operativa, por cuanto son esos conceptos quienes terminan informando la realidad. Cuando digo informando quiero decir dándole forma a la realidad. Nosotros le damos sentido a la realidad a partir de los conceptos. Y nosotros determinamos la realidad a partir de los conceptos, ¿no? No se nos olvide esa premisa básica de Hegel de que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Si bien admite múltiples críticas, es verdad que es el pensamiento en muchos casos quien termina objetivándose en la realidad, no queriendo decir simplemente que la realidad es derivada del pensamiento, porque como bien nos lo pone de manifiesto el materialismo, de alguna manera también el pensamiento está condicionado por la realidad. Por tanto, lo que existe es una mutualidad, una reciprocidad entre ambos. No obstante, no perdamos de vista que es una responsabilidad nuestra situarnos en campos curriculares, incluso aunque no seamos especialistas en currículo. No podemos terminar atrincherándonos simplemente en la excusa de que como no somos especialistas en currículo, pues esto lo terminaremos dejando en manos de otros, porque en última instancia los destinos de cada unidad académica, si bien están situados en un contexto mucho más abarcador, esperaría uno que son los miembros de cada una de ellas quienes la direccionen y terminen tomando decisiones que resulten siendo favorables a cada una de ellas. Muy bien. Lo que vamos a encontrar nosotros en la definición que tienen ustedes en la diapositiva básicamente responde a una discusión que ha habido históricamente en el campo de los estudios curriculares. No me voy a detener en ella de manera pormenorizada, pero digamos que sumariamente la podríamos plantear así. A lo largo de la historia ha habido una tensión permanente en la concepción del currículo, si ustedes quieren una bipolaridad. ¿Cuáles son los dos polos de esa tensión? El primero está dado por quienes han entendido el currículo básicamente como una intención, como una planeación, como un programa, sin necesidad de detenernos aquí en distinciones entre estos términos que plantean algunos autores. Y hay quienes han pensado más bien que el currículo no tanto es esa planeación que se hace, sino que el currículo es más bien los efectos y las experiencias que efectivamente se llevan a cabo, ¿no? O sea, una cosa es lo que uno planea, una cosa es el currículo planeado, oficial, y otra cosa es el currículo real, lo que efectivamente acontece en las aulas, que muchas veces termina difiriendo de aquello que se ha planeado, o que muchas veces deviene en efectos inclusive insospechados desde el mismo momento de la planeación. Lo que encontramos nosotros aquí es la concepción que tienen dos autores, Marchesi y Martín, que creo que resulta, digamos, sugerente para pensar el currículo. Básicamente lo que ellos hacen es conjuntar esas concepciones, esos dos polos que tradicionalmente se han manifestado en el campo de los estudios curriculares. Pero quiero hacer claridad que conjuntar ambos polos no es sinónimo de tibieza o de facilismo, ¿no? Eso es como cuando a uno le dicen A o B y uno dice A y B.
Muchas veces lo que hay detrás de esas respuestas es una falta de determinación y muchas veces lo que hay detrás de esas respuestas pues es básicamente una tibieza. Porque miraremos que entender el currículo como una realidad en la cual se conjuntan las intenciones, pero también lo que efectivamente sucede, acarrea por sí mismo una serie de problemáticas. O sea, no es una definición, digámoslo así, no es una aproximación que solucione las dificultades, sino que es una aproximación que termina generando unas nuevas dificultades. En términos del curricularista Ted Aoki, lo que hay básicamente es una brecha, ¿no? una cima con S, un hiato entre el currículo como intención y el currículo como realidad. El currículo no es solo planificación, sino práctica, en la que se establece un diálogo entre agentes sociales, técnicos, familias, docentes y alumnos. Práctica que contextualiza el propio currículo, al igual que ha influido en su definición. Entonces, a partir de esta definición que nosotros estamos tomando del currículo, me gustaría plantear básicamente 7 observaciones. No con el ánimo de agotar la discusión, se podrían plantear más, pero creo que podrían ser 7 observaciones que de alguna manera permitirían otear, ¿no? Horizontes para continuar repensando esta realidad que llamamos currículum y que nos envuelve. Lo primero sería que el currículum es una construcción mediante la cual se inicia a los otros en el mundo con miras a que puedan habitarlo. En lo primero que me quiero enfocar es en que el currículum es una construcción. No sé si alguno o alguna de ustedes conoce el texto de Ivor Goodson, Estudio del currículum, casos y métodos. Es solo coger la primera página para mirar cómo comienza él el texto. Comienza diciendo que el currículo es una construcción y que la gran tragedia que ayuda de alguna manera a truncar su potencialidad es que nosotros como seres humanos lo concebimos como algo predado. Esa es la expresión que él utiliza. Es decir, como si el currículo existiera con independencia de los seres humanos, cuando en última instancia todo currículo es una construcción humana. Nosotros a veces nos posicionamos ante él como si fuera una realidad exógena a la condición humana, como si fuera una realidad con existencia propia, cuando en última instancia cualquier propuesta curricular termina siendo una creación humana, una creación de una comunidad humana. Por tanto, aquí la invitación sería a concebir el currículo como un texto, y cuando hablo de un texto me refiero a cualquier objetivación cínico-simbólica susceptible de ser interpretada. Qué interesante cuando nosotros partimos del currículum como una creación, como un texto que se ha creado y que por lo tanto es factible de interpretarse, y que por lo tanto en esa interpretación podemos mirar no solo las concepciones curriculares, sino también las concepciones de ser humano, de sociedad, las concepciones de estudiante, las concepciones de enseñanza, las concepciones que en general políticas, económicas, que a nosotros como seres humanos nos circundan. Es entrar a problematizar el currículum como una construcción mirando, por ejemplo, qué intereses se defienden en ellos y qué intereses de alguna manera se marginan. Quiénes participan de su conformación, de su elaboración y quiénes terminan excluidos de él. Quiénes, como decía la profesora Elida Giraldo en la intervención primera de estos viernes de currículo, qué contenidos se alojan en el mismo y qué contenidos se marginan. Cuál es el contenido explícito y cuál es el contenido nulo. Y cómo el contenido nulo también termina educando y formando por ausencia. Entonces, con respecto a entender el currículum como una construcción, quisiera plantear 2 elementos básicos. El primero, que la construcción curricular implica la toma de decisiones con base en lo que Lundgren llama los códigos curriculares, esto es, un acervo de principios según los cuales se establece la selección, la organización y los métodos de transmisión que darán sentido y fundamento a una propuesta curricular ligada a un contexto social determinado. Los códigos provienen de opciones políticas y sociales,
de concepciones epistemológicas, de principios pedagógicos, psicológicos y organizacionales. Son los que hacen que exista una interdependencia entre diversos componentes del currículum, superando cualquier yuxtaposición amorfa. Es decir, el currículum tiene diferentes componentes y lo que se busca es una interdependencia entre ellos. No es un mero eclecticismo amorfo, ¿no? Sino que lo que hay es una interdependencia, una correlación entre ellas. Una especie, como utiliza la doctora Viviana Escobar, una especie de vasos comunicantes que terminen dándole cohesión a la propuesta. Esos vasos comunicantes son precisamente lo que Lundgren llama los códigos curriculares. Códigos curriculares que difieren entre las instituciones. Todos podemos ser instituciones de educación preescolar, básica, media, educación superior. En eso tenemos cierto aire de familia. No obstante, los códigos curriculares son básicamente concreciones históricas de una comunidad determinada. Y si bien tenemos cierto aire de familia que nos emparenta, también tenemos elementos concretos en los cuales nosotros presentamos ciertas divergencias. Un autor como Decker Walker, que es un curricularista representante de lo que se llaman las teorías práctico-deliberativas en el currículo y que plantea un modelo naturalista, dice que todo diseño curricular parte de una plataforma. Y esa plataforma no es más que el conjunto de teorías, preferencias, el conjunto de asunciones, adopciones, valores, convicciones que tiene cualquier comunidad educativa. Si bien todos somos comunidad educativa, es verdad que entre las diferentes comunidades educativas existen elementos divergentes en torno a las diferentes concepciones que terminan informando, reitero que informar es dar forma a las propuestas curriculares. Lo segundo, se espera que la toma de decisiones sea un proceso democrático. Esto irremediablemente nos aboca al tema de la autonomía, la cual sin demeritar la individual debe ser colectiva. Esta es una tesis que yo lanzo, no es una tesis mía, ya plantearé de dónde la tomo, de un autor bastante reconocido en temas curriculares que es Lawrence Stenhouse. Especialmente en el ámbito universitario se ve una reivindicación acérrima de la autonomía individual, obviamente no desconozco su importancia, no obstante para que la educación cumpla su cometido, yo creo que la autonomía debería ser en principio colectiva, es decir, el derecho de autodeterminación que tienen las comunidades. Es imposible que la educación surta efectos cuando hay digamos una especie de federación profesoral y cuando cada uno determina lo que determina basado en su subjetividad, sus estudios y su historia personal. Con esto no estoy diciendo que la autonomía colectiva debe socavar y debe marginar la autonomía individual. Lo que estoy planteando es que es necesario de alguna manera complementarlas. Evidentemente se dice fácil, se dice fácil, pero no resulta tan fácil en la práctica. Digamos que en última instancia lo que uno plantearía es que debe haber una asunción, unos acuerdos de tipo institucional que no trunquen la autonomía individual, sino que por el contrario la alienten, la viven, la promueven. Cito entonces a Lawrence Stenhouse, ¿no? El poder de un profesor es limitado. Sin sus esfuerzos jamás se pueden lograr la mejora de las instituciones educativas, pero los trabajos individuales son ineficaces si no están coordinados y apoyados. La unidad primaria de coordinación y apoyo es la institución educativa, sea del nivel que sea. La institución educativa es la comunidad organizada básica en educación y es a este nivel donde hay que tratar los problemas y las posibilidades de la innovación del currículo. Valoro mucho la tradición de la autonomía profesional como base de la calidad educativa, pero parece ser que esto debe negociarse ahora a nivel de institución. Hay que hacer concesiones en cuanto a la autonomía individual a fin de proporcionar una base para un trabajo en colaboración, ya que el personal docente no puede seguir considerándose como una asociación federal de profesores y departamentos. Es necesario que constituya una comunidad profesional, y es en esta comunidad profesional en la que ha de residir la autonomía profesional. Claro, esto nos derivaría a preguntas en torno a, por ejemplo, cómo se viven ambas autonomías, en este caso,
en nuestra alma mater, Universidad de Antioquia. Vuelvo y digo, es una pregunta que se podría hacer extensiva a cualquiera de las instituciones en las que nosotros laboramos. ¿Qué facilitadores y qué obstáculos encontramos nosotros para poder de alguna manera pergeñar, desarrollar una autonomía de este tipo en la cual podamos tener encuentros que nos permitan no solo deliberar, encuentros que además generarán desencuentros, pero que en última instancia también permitirán que como institución educativa trascendamos esa cultura individualizada, o si ustedes quieren balcanizada o insularizada, que tantas veces termina haciéndonos tanto daño. Vuelvo y digo, es imposible que la educación cumpla parte de su cometido si lo único que hay al interior de una institución es una federación de profesores y de departamentos. En el caso de la universidad, por ejemplo, hoy en día hacemos mucho énfasis en la multiversidad y creo que es una apuesta valiosa, por cuanto en última instancia lo que hay en cualquier institución educativa es una pluralidad de sujetos y de concepciones que se ponen a conversar. No obstante, para el caso de la universidad no podríamos perder también ese carácter de unidad. Es en esa unidad donde hay cierta multiversidad y esa unidad nos la da, entre otras cosas, la concepción que tenemos nosotros en torno al conocimiento, el reconocimiento de la valía del conocimiento, hasta el punto de que dedicamos nuestra vida, nuestra existencia, no solo el ámbito profesional, sino la totalidad de la existencia, a construir conocimiento y a difundir el conocimiento. Bien, decíamos entonces, aquí hablábamos de, lo primero es que el currículum es una construcción, dejo ahí como dos elementos sobre el tapete para la discusión y reitero que reivindico esta autonomía colectiva, lo que no va en desmedro necesariamente de una autonomía individual. Lo segundo que planteamos aquí es que el currículum lo que permite es una iniciación de los otros al mundo. Esta es una concepción muy propia de Hannah Arendt, ¿no? Nosotros cuando venimos al mundo, dirá el sociólogo alemán Arnold Gehlen, que somos seres inviables inclusive biológicamente. Es decir, cuando nosotros nacemos como humanos, nosotros carecemos de la dotación orgánica necesaria para habitar este medio. Pero resulta que los seres humanos no solo requerimos para habitar este medio de una dotación orgánica, si ustedes quieren de una biogramática, también requerimos de una sociogramática, es decir, requerimos de acopiar, familiarizarnos, contextualizarnos en una serie de, digamos, determinaciones culturales, en un acervo cultural que es el que permite que nosotros podamos habitar el medio. Lo que hace precisamente el currículo a través de una selección de contenidos, de saberes, si ustedes quieren, sin establecer distinción entre ambos conceptos, es básicamente permitirnos esa familiaridad con el mundo. Por eso decía de manera acertada la doctora Elida Giraldo en su intervención que estos contenidos no son solo académicos. Dentro del acervo cultural, dentro del capital simbólico que nosotros hemos construido, los contenidos académicos son un subconjunto de un gran conjunto. Y para que nosotros podamos habitar este medio, como lo decíamos ahora, requerimos de un poliglotismo, requerimos de diferentes juegos de lenguaje, como diría Wittgenstein, para poder estar en el mundo. Por lo tanto, lo que hace el currículo mediante esa selección es permitir que los otros se vayan iniciando en el mundo, es permitir que todos nos hagamos contemporáneos de nuestro mundo, porque ninguno de nosotros nace contemporáneo de su tiempo. Y hacerse contemporáneo de su tiempo, como muy bien lo explica Giorgio Agamben, significa en principio familiarizarse, acopiarse, adaptarse a una tradición que existe y que nos precede, pero significa también la renovación de la misma. Es muy bello en el texto Entre pasado y futuro cuando Hannah Arendt dice que la educación, y en este caso vehiculada a través del currículo, termina siendo un acto de amor. Y termina siendo un acto de amor porque no resulta pensable ni adecuado dejar a las nuevas generaciones abandonadas a sus propios recursos. Todas las generaciones que llegan a este mundo necesitan de ese proceso de socialización,
de ese proceso de educación precisamente para hacerse contemporáneos de su tiempo. Pero reitero que ese hacerse contemporáneos de su tiempo no se limita a un mero proceso adaptativo, si ustedes quieren a una especie de funcionalismo social, ¿no? Que llaman algunos autores el social behavioral, sino que implica además una renovación del mismo. Es muy bello cómo en la tradición, como lo dice muy bien Gadamer, se conjuntan la conservación y toda práctica educativa toda práctica curricular es conservadora, pero la tradición no solo es conservación, sino que también es renovación. Curiosamente hay una especie de anfibología, ¿no? De ambigüedad, de tensión, porque el amor al mundo se manifiesta conservando el mundo, pero también se manifiesta renovando el mundo, porque paradójicamente la única forma de mantener el mundo y de hacer que éste perviva es renovándolo. Muy bien, entonces claro, en toda propuesta curricular básicamente lo que hay es un afán de iniciar a los otros en el mundo. Y la pregunta que nosotros podríamos hacernos es ¿a qué mundo iniciamos al otro? Y como lo decía muy bien la doctora Élida, ¿qué mundo queremos dejar a los otros? Aquí básicamente lo que hay es un asunto de tipo ético-político en el cual nosotros como comunidad nos posicionamos ante lo existente. Recuerden que el mundo no solo significa lo existente. La palabra mundus en latín significa orden, limpieza, ¿no? Es la traducción del cosmos griego, ¿no? Que de ahí, como le digo yo a los estudiantes, de ahí proviene la palabra cosmético, ¿no? Normalmente cuando uno utiliza los cosméticos es para intentar embellecerse, darse cierta armonía. Cuando hablamos del mundo hablamos de aquello que es armónico. No es una armonía rígida, pero es una armonía que permite precisamente que aquellos que llegan a este mundo, que le es totalmente desconocido, adquiera cierta familiaridad. El mundo en principio para nosotros es hostil y es básicamente la educación, en este caso vehiculada a través de un currículo, es decir, vehiculada a través de una selección y organización cultural, como permite que los demás se inicien en el mundo. La pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es, reitero, ¿a qué mundo iniciamos? Y la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué mundo seleccionamos y qué mundo disponemos para el otro? Porque no se les olvide, como plantea Wittgenstein, que los límites del mundo están dados por los límites del lenguaje. Permítanme, sin hacer una interpretación ortodoxa del filósofo austriaco, lo que nosotros podríamos decir es que los límites del mundo del otro están dados precisamente por los límites de ese mundo o por ese mundo que nosotros transmitimos. Con esa transmisión mundana que nosotros hacemos en la educación y en el currículo, podemos contribuir a la expansión de horizontes del otro o por el contrario, a su contracción. Eso es lo que nosotros terminamos jugándonos en el currículo y eso es lo que está implicado en toda iniciación en el mundo. Por lo tanto, no es una actividad baladí y no es una actividad que se despacha exclusivamente bajo un enfoque administrativo, como decíamos ahorita, técnico-administrativo, sino que es una realidad de tipo antropológico, porque sabemos, como plantea Kant, que sin educación no hay ser humano y que por tanto lo que hay detrás de cualquier propuesta curricular o lo que debería haber es básicamente una expansión de lo humano o, si ustedes quieren, la detonación de un proceso de antropogénesis, ¿no? Cuando digo antropogénesis, génesis, nacimiento, despunte, nacimiento y despunte de lo humano. Es decir, nosotros como humanos conquistamos nuestra humanidad en parte gracias a o a pesar de lo que se nos legue en este acto de iniciación en el mundo que se despliega a partir del currículo. Y lo tercero se plantea en la diapositiva, que es un acto de iniciación en el mundo con miras a que puedan habitar. No voy a hacer un desarrollo exhaustivo del término cuando hablo del habitar, estoy pensando básicamente en dos autores. El primero es Martin Heidegger y el segundo es Otto Friedrich Vollnow, que es un discípulo de Heidegger y que hacen un buen desarrollo de esta categoría. ¿Qué significa habitar el mundo? Si ustedes quieren recurrir a otros autores, podrían ir, por ejemplo, al filósofo alemán Max Scheler cuando habla del puesto del hombre en el cosmos, ¿no? ¿Qué significa tener puesto y qué significa tener lugar? ¿Qué significa habitar? Y en términos sucintos podríamos decir que el habitar el mundo trasciende la simple estadía. Está en relación con el pasaje de la extrañeza a la complicidad del mundo.
Por eso en el currículum se anidan cuestiones no solo de índole pragmática técnica, es decir, la manipulación de los entes y servirse de ellos, como diría Heidegger, sino también noseológica, en términos de desvelamiento y comprensión de la realidad, también jurídica moral, en lo que atañe a la relación con los otros. Pero ante todo, lo que hay es una dimensión de tipo ontológico, si ustedes quieren de tipo formativo, en razón de que están vinculados ineludible y entrañablemente con la individualización, con la formación, que no el individualismo de quienes están siendo educados. Hay un pasaje del filósofo alemán Karl Jaspers, cuando él trabaja la misión de la universidad, que creo que resulta demasiado esclarecedor para esto que estamos planteando. Cito a Jaspers: formación es un estado adquirido. Se llama formado a un hombre que lleva impresos los rasgos correspondientes a un determinado ideal histórico. La actitud de la cientificidad es más que una capacidad y un saber especializados. O sea, lo que está planteando Jaspers en este fragmento que sacamos a colación es que básicamente lo que hay detrás de un currículo como acto de iniciación al mundo es más que un vocacionalismo académico, es más que una mera erudición. Lo que hay básicamente es la capacidad de suspender a cada instante las propias valoraciones en beneficio del conocimiento científico, el poder prescindir de la propia posición, de la propia voluntad actual, en beneficio de un análisis imparcial de los hechos. Con esto no solo adquiere un libre conocimiento objetivo, sino que se transforma también la experiencia de la propia adhesión a una posición, se suprimen el fanatismo y la ceguera. La experiencia de no constituir uno el todo hace posible la auténtica incondicionalidad, la insoluble, la experiencia de que el universo no está cerrado, se convierte en un trampolín del trascender. La actitud científica es más que fomentar un conocimiento limitado, es una formación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y no solo aplica para el conocimiento científico, sino para el conocimiento en general. Es decir, ese conocimiento es el que termina constituyéndonos como seres humanos. Si ustedes quieren, es el conocimiento que nosotros terminamos encarnando y es el conocimiento que nos da forma como sujetos. Es el conocimiento que permite que nosotros como animales no fijados, tal como diría Nietzsche, nos vamos determinando. Es el conocimiento que favorece la autodeterminación. Y tan es así que por eso nosotros gastamos y apostamos nuestra existencia en una institución educativa. No tiene sentido habitar una institución educativa cuando perdemos de vista cuál es la valía, cuál es la implicación que tiene el conocimiento para el ser humano. Y en la estela de este autor sostiene Gimeno Sacristán: desde el siglo XIX y muy especialmente durante todo el XX, el saber no es válido en tanto que pueda formar a las personas, sino en la medida en que ayuda a producir cosas y a controlar procesos naturales y sociales. Como certeramente ha señalado Habermas, el valor práctico del saber ya no reside en su capacidad para mejorar a las personas y a través de la racionalidad infundida, permitirles una vida más libre, más humana, no dirigida por dogmas irracionales, mejorando su conducta y las relaciones entre los hombres. Por el contrario, todo tiene que encontrar un reflejo en la productividad económica. La ciencia, dice este autor, se ha hecho ajena a la formación en la medida en que ha impregnado la praxis profesional. Si ustedes quieren, en términos de Adorno, sería básicamente limitarnos a una semiformación, ¿no? A una Halbsbildung, que dice él en alemán. No es que este asunto profesional y el asunto de la productividad económica no hayan de ser considerados en la educación. Es simplemente que si pensamos en un currículo como una construcción que inicia a los otros en el mundo, con miras a habitarlo, debería rebasar estas perspectivas. Eso que planteábamos en términos de Jaspers también lo trabajó un autor que es Herbert Kleiber, ¿no? Es un curricularista conspicuo, ¿no? Afamado, reconocido. Miren lo que él dice: una consideración implicada en el currículum
se refiere no tanto al problema de la distribución del conocimiento como un tipo de mercancía, sino a la necesidad de considerar cuáles serían los efectos que dimanarían del estudio, y particularmente del estudio prolongado de un campo de conocimiento dado. Bien. El currículum también es el carnet de identidad institucional. Como lo plantea muy bien ahí Rudolf, el currículum ha sido uno de esos lugares en donde hemos dicho quiénes somos. Hay un texto muy conocido en temas curriculares que se llama Documentos de Identidad o Espacios de Identidad, dependiendo de la traducción, del curricularista brasilero Tomás Tadeu da Silva. El título es muy diciente, ¿no? Un libro de currículo lleva por título Espacios de Identidad. En principio no pensaría uno que eso es un texto de currículo. Y básicamente a lo que nos lleva ese texto es a pensarnos el currículo también como una trayectoria, a pensarnos el currículo como un viaje, a pensarnos el currículo como un recorrido, a pensarnos el currículo como un texto, como un documento, pero es un documento de identidad, por cuanto ese acto de iniciación en el mundo, como lo planteábamos ahora, termina configurando lo que nosotros somos. Cuando digo configurando lo que nosotros somos, no lo estoy pensando en términos de una, digamos, heteroalienación, o sea, no es una determinación absoluta del ser humano a partir de su contexto o a partir de su currículo. Es simplemente saber que uno siempre se configura en relación con, y cuando digo en relación puede ser en favor o en contra de, ¿no? Como dice bellamente Gadamer, la crítica no implica una marginación de la tradición. La crítica es una forma concreta de vincularse a la tradición, evidentemente tomando distancia de aquello que existe, siendo consciente de que ha sido instituido y siendo consciente además de que el ser humano no solo se mueve en el reino de lo instituido, es decir, en el reino de lo ya dado, en el reino de lo fáctico, sino que también se desliza hacia el reino de lo instituyente, es decir, hacia el todavía no, es decir, hacia un reino contrafáctico, donde, como diría Marcuse, se termina imponiendo el reino de la posibilidad sobre el reino de la necesidad. Esto bellamente lo dice Volnau, el filósofo y pedagogo alemán, cuando plantea que un profesor, una profesora, cuando ve a su estudiante, lo ama por lo que es, pero también lo ama por lo que está llamado a ser. Es decir, lo ama por lo ya dado, pero también lo ama por sus posibilidades. Cuando uno está frente a un grupo, cuando uno está frente a sus estudiantes, básicamente lo que contempla y en última instancia lo que termina dándole sentido a su hacer está dado precisamente por saber que lo que hay ahí es un conjunto de posibilidades. Pero claro, el currículo no es solo carnet de identidad para quien lo encarna, es decir, para el otro, sino que el currículo también es un carnet de identidad de las instituciones. Recuerdo en alguna ocasión, cuando uno pasa por la biblioteca central de aquí de la Universidad de Antioquia, que hay una serie de, digamos, ¿cómo se llama?, de afiches, por llamarlo de alguna manera, con frases insignes de personas que nosotros consideramos relevantes, y hace poco ya la quitaron, ya la retiraron, había una de Álvaro Mutis, donde él decía que si usted quería conocer a alguna persona, debía acudir a su biblioteca. Uno podría decir que si uno quiere conocer una institución, debería acudir al currículo, porque como lo plantea muy bien Rudolf en la diapositiva, es en el currículo donde nosotros terminamos diciendo quiénes somos. Usted quiere saber quién es una institución, vaya y mire su currículo, porque ese currículo, en última instancia, en ese currículo se anidan, sus apuestas, sus preferencias, sus convicciones, sus deseos, sus esfuerzos. Muy bien. Lo siguiente es que el currículum es una conversación compleja. Esta es una expresión que yo retomo del curricularista norteamericano William Painter, ¿no? ¿Y qué significa? Que es una conversación compleja. Significa muchas cosas, pero plantearía básicamente estas dos. Con la definición o la aproximación teórica que nosotros planteábamos en torno al currículum, la aproximación teórica que nosotros retomábamos de Marchesi, básicamente nos permite a nosotros hacerla operativa mediante la confluencia de tres fases.
una fase que nosotros llamamos preactiva, una fase que llamamos interactiva y una fase que llamamos posactiva. Sin desarrollarlas de manera exhaustiva, podríamos simplemente plantear que la fase preactiva tiene que ver con todo el proceso de elaboración del currículo. Les decía yo a ustedes que para muchos el currículo no es más que el diseño. De hecho, cuando ustedes acuden a la Ley General de Educación en el artículo 76, mirarán que la concepción que se aloja allí de currículo está dada en esta línea. Y les planteaba yo que ha sido una de las concepciones, digamos, predominantes en el campo de los estudios curriculares. No obstante, cuando uno percibe el currículo como un proceso, lo que uno plantearía es que el currículo no se agota en la fase preactiva, sino que el currículo se desliza hacia la fase interactiva y fase posactiva. Esas expresiones de fase preactiva, interactiva y posactiva las retomo de un autor que es Philip Jackson y que desarrollan otros autores como Ivor Goodson, por ejemplo. Cuando uno se va a la etimología de la palabra currículo en el latín, curriculum, si ustedes cogen un diccionario de latín encontrarán que currículum es una pista de carreras. O sea, currículum en su fase preactiva significa básicamente el lugar que se diseña para que el otro recorra. Y las grandes preguntas que uno se haría ahí es ¿qué pista diseñamos nosotros como institución educativa? ¿Quiénes diseñan esa pista? ¿Cuáles son las apuestas que hay en esa pista? ¿Hasta qué punto los diferentes componentes de esa pista son armónicos y equilibrados? ¿O hasta qué punto son una mera yuxtaposición de? Es decir, es una pista que por su misma construcción de alguna manera condena al otro en el recorrido a un deceso inminente. Lo que hacemos nosotros, curiosamente como docentes, nosotros creemos que la única forma de trabajar por nuestros estudiantes es estando con ellos. Y resulta que uno trabaja por sus estudiantes sin estar con ellos. Uno trabaja por sus estudiantes y termina siendo un acto de amor y responsabilidad con sus estudiantes el hecho de mirar qué pista se diseña. Claro, volvemos a lo mismo, podríamos preguntarnos en nuestras instituciones cómo se realiza ese diseño, qué facilitadores y qué obstáculos encontramos nosotros en el diseño. Porque si bien esto se dice fácil, sabemos que en la práctica resulta bastante complicado. Hay escasez de tiempos, hay dificultades a nivel de relaciones interpersonales, hay una pluralidad de concepciones que muchas veces es imposible congeniar. Hay dificultades para aproximarnos al otro. Las mismas demandas, es decir, el ritmo vertiginoso con el cual se nos hacen tantas demandas, de alguna manera termina sofocando cualquier iniciativa. Y es un acto casi que de supervivencia poder responder de manera técnico-administrativa a este tipo de asuntos, cuando en última instancia lo que nos estamos jugando es una cuestión antropológica, como lo decíamos ahora. Si ustedes quieren, lo podríamos plantear en términos de Reid, ¿no? el autor que mencionaba yo ahorita, cuando él plantea que básicamente el currículo termina siendo un mapa. Es decir, el currículo en su fase preactiva es un mapa y ese mapa es necesario que exista. No habría necesidad como tal de anatematizarlo, ¿no? de demonizarlo. Tampoco hay necesidad de crear un fetichismo o una idolatría con respecto a él. Lo que plantea bellamente Reid es que el currículo como mapa debe existir siempre y cuando aliente el pensamiento y no lo sofoque. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa a la fase interactiva, uno percibe que hay un hiato, hay una brecha entre la fase preactiva y la fase interactiva. Y entonces la pregunta es cómo pensamos ese mapa. Pensamos ese mapa como un conjunto de fórmulas axiomáticas que de manera anticipada dan respuesta a cualquier incidente crítico que se nos pueda presentar. Pensamos ese mapa más con carácter prescriptivo, es decir, donde la fase interactiva termine subsumida por la fase preactiva, es decir, donde la fase interactiva no sea más que una mera consecuencia lógica de la fase preactiva. Por eso en las teorías tradicionales le dedicaban tanto tiempo a la fase preactiva, porque de alguna manera había una equivalencia para ellos entre la fase preactiva y la fase interactiva. Eso, si bien es muy seductor, resulta siendo una veleidad, ¿no? Todos los que hemos estado en un aula de clase sabemos que hay una brecha imposible de suturar definitivamente entre la fase preactiva y la fase interactiva. Preguntas para hacernos, ¿no? ¿Qué valor le damos a ese mapa? De alguna manera, como dice Reid, ese mapa se convierte
en un acicate para espolear el pensamiento, para avivar el pensamiento que ha de ser llevado a cabo también en la fase interactiva, porque como dice muy bien un autor que es James McDonald, el currículo no es una implementación de un programa, el currículo es una creación permanente. Hay un acto creativo en la fase preactiva, pero también hay un acto creativo en la fase interactiva, porque no todo está dicho en la fase preactiva. La fase preactiva es necesaria, pero no es suficiente para llevar a cabo el currículo, para que el currículo se materialice. Y todos sabemos que tan importante como las decisiones que uno toma en la fase preactiva es el conjunto de decisiones que uno toma en la fase interactiva. Y finalmente hablamos de una fase posactiva en términos de la evaluación del currículo. Pero cuando hablo de la evaluación del currículo no es, como dicen algunos, la evaluación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje es parte constitutiva de la evaluación del currículo, pero un currículo no se agota en la evaluación para el aprendizaje. Es más, uno podría hacer evaluaciones curriculares sin haber emprendido la fase interactiva. Uno podría hacer evaluaciones, por ejemplo, de la fase preactiva, de la pista que hemos diseñado, de ese mapa que nosotros hemos trazado, del conjunto de decisiones que hemos tomado, de quiénes las han tomado, de la interrelación que existe entre las diferentes decisiones, etcétera, etcétera, sin ni siquiera haber empezado a poner en acto el currículo. El currículo me refiero en su fase interactiva. Por eso ustedes encontrarán en la diapositiva, la palabra currículum en latín proviene de un verbo, ¿no? Que es el verbo curro, curris, currere, que lo encuentran ustedes ahí. Ese verbo significa básicamente recorrer, correr. Entonces, claro, miren que lo que hay aquí es una conjunción de ambas cosas. ¿Por qué es tan importante el currículo como pista, el currículo como fase preactiva, como el recorrido mismo de la pista? Ese recorrido mismo de la pista no se deja acaparar en la fase preactiva. Si ustedes hicieran una investigación de tipo preactivo, es decir, ubicadas en la fase preactiva, lo que uno haría es una investigación de tipo documental, cómo está estructurada la pista, ¿no? De la misma manera como, por ejemplo, usted diseña unos planos, un ingeniero, un arquitecto, diseñan unos planos y alguien se los podría evaluar. Una cosa es evaluar los planos, una cosa es evaluar la pista, pero otra cosa es recorrer la pista y mirar las consecuencias y la realidad del recorrido mismo. Una cosa es evaluar en los planos este edificio en el cual nosotros estamos trabajando hoy y otra cosa es evaluar el edificio a partir de aquellos que lo habitan. Eso sería más bien el currer, el conjunto de efectos que tiene el hecho de recorrer la pista. La manera como efectivamente se lleva a cabo el recorrido de la pista, que vuelvo y digo muchas veces difiere de lo que hemos planteado en un inicio en la fase preactiva. Entonces, claro, se vuelve una conversación compleja, se vuelve una conversación compleja precisamente porque lo que uno encuentra es la interrelación de diferentes fases. Y en esas fases hay diferentes actores, y en esas fases hay diferentes intenciones y pretensiones, que muchas veces no logran congeniarse. De hecho, una de las aporías pedagógicas que podría decir uno y que desarrolla de manera magistral el doctor Andrés Clau Runge Peña, y lo encontrarán ustedes también en un libro de Alicia de Alba sobre el currículo, es precisamente esa tensión permanente que hay entre el currículo en su fase preactiva y el currículo en su fase interactiva. Pero tengan en cuenta que la fase preactiva además tiene diferentes niveles, porque cuando uno moldea el currículo nunca lo hace en el vacío. Toda institución educativa tiene una serie de demandas, si ustedes quieren, una serie de exigencias que se les hacen a nivel social y que muchas veces no congenian con las aspiraciones que hay en cada contexto. En otras palabras, todos los docentes estamos, digamos, bajo una tensión permanente. Por un lado, una racionalidad de tipo burocrático, abstracta, generalista, propia de cualquier disposición central que se tome, y por otro lado, una demanda de tipo particularista, porque se nos pide a nosotros que para que la educación pueda cumplir su cometido, debe responder a unas necesidades específicas de una comunidad particular habitada pues, por sujetos singulares. Pues claro, se vuelve muy compleja la conversación, porque básicamente lo que uno va a encontrar es una serie de armonías y desencuentros entre las diferentes fases. Y no solo de armonías y desencuentros entre las diferentes fases, sino también de armonías y desencuentros en cada una de las fases.
porque todos sabemos que en la fase interactiva no todos nos ponemos de acuerdo, en la fase preactiva no todos nos ponemos de acuerdo y en la fase posactiva no siempre tenemos la misma visión en torno a los efectos o en torno a la valoración que hacemos con respecto al currículo. Por eso afirma William Peinar que, permítanme una cosita, y es el hecho de poner de manifiesto que nosotros como sujetos, en este caso como docentes, tenemos que aprender a convivir con esa tensión que siempre nos acecha, ¿no? El currículum es susceptible de innovación, lo dice bellamente Lundgren, ¿no? El currículo no es únicamente el principal medio para lograr el cambio educativo y social, sino que también es susceptible de cambio. Es más, en algunas ocasiones el currículum solo puede cumplir su cometido cuando es capaz de elevarse por encima de sus formas y convicciones más arraigadas dentro de sus propios procesos, las cuales pueden terminar por desconectarlo de una realidad exigente y que está modificándose permanentemente. Es importante tener en cuenta cuando uno se pregunta que la institución educativa y la educación deben estar al servicio de la sociedad. Esa es una expresión que utilizamos frecuentemente y que pocas veces nos detenemos a pensar qué significa. Porque curiosamente una institución está al servicio de la sociedad muchas veces cuando está en sintonía con sus planteamientos. Pero en otros casos una educación y una institución están al servicio de la sociedad cuando ofrecen resistencia a aquellos planteamientos sociales hegemónicos que campean y que terminan volviéndose en contra del mismo ser humano. Y finalmente es importante tener en cuenta que cuando uno habla de cambio curricular, hay un autor que es Dwight Ebner, ¿no? Webner es el apellido, y miren lo que él plantea. El interés en el cambio curricular está más directamente relacionado con la forma en que las instituciones mantienen la vitalidad, la flexibilidad y la capacidad de respuesta. Al colocar la responsabilidad del cambio curricular dentro de las tradiciones del currículo, más que de la administración, los problemas de contenido se han separado de los problemas de presupuesto, personal, recursos y logística de la escolarización. Quienes se preocupaban por el contenido tenían que preocuparse por la vitalidad institucional, pero sin responsabilidad por las políticas económicas, logísticas o administrativas de otro tipo. La formulación de políticas se convirtió en una responsabilidad administrativa, frecuentemente desinformada por la naturaleza del contenido. El interés por la supervisión y el desarrollo curricular ha confundido nuestra preocupación por el contenido. Los educadores pensaban que estaban haciendo un trabajo curricular cuando provocaban cambios dentro de una escuela, pero mantener la capacidad de respuesta organizacional en las escuelas es administración institucional y una fuente de la formulación de políticas públicas. O sea, un poco lo que quiero plantear es que es importante tener en cuenta la visión orgánica de la institución, es decir, la institución como un todo. El cambio curricular no sucede exclusivamente al interior del aula. Lo que tiene que haber es una concatenación de diferentes componentes para que éste se lleve a cabo. Existe una interrelación entre el desarrollo del currículum y el desarrollo del profesorado, ¿no? Esto básicamente lo plantea un autor como Steinhaus y es importante entonces tener en cuenta que Steinhaus hace mucho énfasis en la concepción del profesor como artista, pero esa concepción del profesor como artista no la hace desde un plano esotérico o místico. Decir que la enseñanza es un arte no implica que los profesores nazcan y no se hagan, ¿no? Ni mucho menos como una apología a la espontaneidad ingenua y la repentización. Básicamente lo que él está planteando es que el desarrollo del currículo es fruto o es consecuencia de un desarrollo del profesorado, que entre más sofisticado, por decirlo así, sea el profesorado, pues esperaría uno que sea más sofisticado la propuesta curricular, pero a la vez que el trabajo curricular nos forma a nosotros como docentes. Por eso se plantea esa bidireccionalidad, ¿no? En la misma línea afirma Peinar que la educación no es un servicio prestado a consumidores, es una oportunidad que se ofrece a los estudiantes cuya calidad depende de la sofisticación intelectual de aquellos que enseñan y de la sinceridad de los que estudian con ellos. La sofisticación de los docentes es sobre todas las cosas intelectual,
pero también es subjetiva, social, realmente mundana. Los docentes no son burócratas gentilmente sumisos al Estado, son intelectuales artistas, intelectuales dispuestos a enseñar lo que ellos saben, a reconocer lo que no saben y animar a otros a emprender lo que finalmente es un viaje solitario en compañía de los otros. Por eso ustedes encontraban ahorita que el currículo es una conversación compleja, pero es una conversación compleja de ir a painar con miras a la alteridad, ¿no? Con miras a iniciar al otro en el mundo y con miras a que el otro pueda habitar el mundo. Y finalmente también es importante tener en cuenta que el estudiantado es parte activa del currículo, ¿no? Esto lo dice bellamente Reit cuando plantea que es necesario trascender aquellas visiones en las cuales nosotros tenemos un conocimiento de los estudiantes para pasar a aquellas visiones en las cuales dejemos aflorar y capitalicemos el conocimiento de los estudiantes. Es decir, ellos también tienen un conocimiento y tienen insumos valiosísimos para poder aportar en la configuración de las propuestas curriculares. En cualquiera de las etapas que nosotros hemos trabajado, los estudiantes acopian datos y tienen, vuelvo y digo, información, conocimiento valioso que permitiría que estas propuestas curriculares cada vez se vayan refinando más. Paso rápidamente al cierre. Hablábamos de repensar el currículum. Presenté básicamente 7 consecuencias, pero es repensar el currículum por una apertura de horizontes. ¿Qué significa eso de apertura de horizontes? Para el filósofo germano Gadamer, el que está ahí en la diapositiva, el horizonte es el ámbito de visión que abarca y encierra todo lo que es visible desde un determinado punto. El horizonte es pues la amplitud de miras, con su respectiva agudeza y sensibilidad cromática, ante y desde la cual aparece la realidad. No es tanto el punto de vista en el que se afinca el sujeto como aquello que lo circunda, sino que es el campo visual que se tiene desde un punto de vista concreto. Entonces, claro, cuando estamos hablando de apertura de horizontes es que en la medida en que nosotros llevamos a cabo, emprendemos un pensamiento meditativo, como decíamos al inicio de la sesión, lo que uno esperaría es que eso lo lleve a uno a columbrar. Columbrar es a otear, a vislumbrar horizontes más allá de aquellos que nosotros hemos vislumbrado. Vuelvo y digo, el pensamiento sobre el currículo es incontenible, no tiene fin ni finalidad concreta. Y eso hace que cada vez los horizontes se vayan desplazando. Pero los horizontes se desplazan en la medida en que nosotros como seres humanos nos metamorfoseamos. Es decir, los horizontes cambian, los horizontes se despetrifican en la medida en que nosotros como seres humanos cambiamos. No son los horizontes quienes cambian por sí mismos, somos nosotros quienes cambiamos y de ahí la importancia de establecer esa interrelación, como lo planteábamos ahorita con Stenhouse, entre el desarrollo del currículo y el desarrollo del profesorado. Y finalmente, repensar el currículo por una apertura de horizontes que avive la conversación. Nos dice Gadamer, el ser humano es aquel que posee lenguaje, diferente por ejemplo de las llamadas de celo y de advertencia de los pájaros. El lenguaje es el medio mediante el cual se manifiestan hechos, si bien no siempre verdaderos. Sin embargo, esto implica que el comportamiento del ser humano no sigue vías instintivas fijas, tal como ocurre por ejemplo con las aves, cuando tempranos fríos de invierno las impulsan a obedecer a su instinto de migración y dejan morir de hambre a las crías que hasta ahora habían estado alimentando incansablemente en el nido. Los seres humanos, en cambio, deben construir con los demás un mundo común por medio del intercambio permanente que se produce en la conversación. En este caso, el logos, ¿no?, se realiza en el diálogo, en el intercambio de palabras. La palabra, pues, refleja la estructura abierta del ser humano que habla a otros y escucha la palabra de otros. Frente a esto, 4 consideraciones muy breves para terminar. La primera, la conversación no es solo un intercambio de palabras, sino una forma de aproximación al otro. Expone Gadamer que donde se logra realmente una conversación, los interlocutores ya no son exactamente los mismos cuando se separan, están más cerca el uno del otro. Hablar es un hablarse conjunto y esto crea algo común. Preguntas para hacernos y es cómo se lleva a cabo la conversación en nuestras unidades académicas y en nuestras diferentes instituciones. Si la conversación es simplemente un medio para transmitir información
o si la conversación se constituye también en una forma de aproximación al otro. Segunda observación, tener palabra no solo se evidencia en la capacidad de proferirla, sino de escuchar la palabra del otro. Para ser capaz de conversar, esto que voy a leer es de Gadamer, ¿no? Para ser capaz de conversar hay que saber escuchar. El encuentro con el otro se produce sobre la base de saber autolimitarse, muy bello, ¿no? Para uno aprender a conversar tiene que saber autolimitarse. Por lo tanto, las preguntas sobre la conversación en nuestras unidades académicas y en la universidad no es solo por las condiciones materiales de producción de la conversación, no lo estoy descartando, es también una pregunta de cada uno sobre sí mismo. ¿Hasta qué punto yo me autolimito? Porque no solo estamos condicionados por las condiciones materiales de producción de la conversación que se promueven o se dejan de promover en la institución, sino que también estamos condicionados, digamos, por factores subjetivos. El no oír y el oír mal se producen por un motivo que reside en uno mismo. Solo se oye, o en su caso se oye mal, aquel que permanentemente se escucha a sí mismo, aquel cuyo oído está, por así decir, tan lleno de aliento que constantemente se infunde a sí mismo al seguir sus impulsos e intereses, que no es capaz de oír al otro. Este es, en mayor o menor grado, y lo subrayo, el rasgo esencial de todos nosotros. El hacerse capaz de entrar en diálogo, a pesar de todo, es a mi juicio la verdadera humanidad del hombre. Bellísimo, ¿no? Tercera observación. La conversación acarrea la voluntad de abrirse al otro de quien podemos aprender. O sea, en última instancia, la conversación es una manera concreta de vencer la autorreferenciación y el narcisismo, ¿no? La conversación posee una fuerza transformadora. Cuando una conversación se logra, nos queda algo, y algo queda en nosotros que nos transforma. Por eso la conversación ofrece una afinidad peculiar con la amistad. Solo en la conversación y en la risa común, que es como un consuelo desbordante sin palabras, pueden encontrarse los amigos y crear ese género de comunidad en la que cada cual es al mismo tiempo, es el mismo para el otro, porque ambos se encuentran al otro y se encuentran a sí mismos en el otro. Bellísima la definición de comunidad, ¿no? La comunidad no es una mera convergencia de personas en el espacio. La comunidad es aquella en la cual yo soy para el otro y ambos nos encontramos, nos encontramos en el otro. Y finalmente, la conversación lleva a la acción. ¿Recuerdan esa 11ª tesis de Feuerbach en el libro de Marx, ¿no? Cuando se dice que los filósofos se han encargado de interpretar el mundo, de lo que se trata ahora es de transformar. La interpretación es una manera de transformar el mundo. Eso es importante tenerlo en cuenta, no son mutuamente excluyentes, pero la interpretación también lleva a la acción, porque la palabra es escuchada y realizada, porque dice algo, se acoge y se obra. La palabra es acción que se encarna en acciones concretas, lleva compromisos y a una configuración de la vida personal y la sociedad. O sea, esto pide un compromiso concreto de nosotros, por ejemplo, en términos curriculares, como institución, ¿no? Y para culminar, cuando aludo a la culminación, hago una precisión, ¿cierto? Parece muy contradictorio porque se me va acabando el tiempo, que hablemos en un título de avivar la conversación y tal vez lo que menos tiempo deje yo es para la conversación por la cantidad de minutos que me he tomado. No obstante, quiero hacer una claridad. La conversación no es conmigo, la conversación es en las diferentes unidades académicas, la conversación es en la universidad, lo que no excluye que podamos conversar, ¿no? Cuando aludo a la culminación es obvio que esta no se refiere al repensar el currículum ni a la conversación que está inmersa en ella, sino a este encuentro. Razón tenía Francisco de Goya cuando pintó a Saturno devorando a su hijo. Definitivamente no hay forma de resistirse al paso de Cronos, ¿no? Ustedes saben que Saturno en la mitología romana es Cronos en la mitología griega, y lo que muestra él es a Cronos devorando a sus hijos, el tiempo que nos devora, ¿no? Hemos hecho alusión a la necesidad de pensar y repensar el currículum. Esta es una práctica que coadyuva a probar que el campo del currículum está vivo, a pesar de que un autor de la envergadura de Schwab lo dictaminara moribundo hace un poco más de medio siglo. Schwab dijo que el currículo estaba moribundo, Walker lo secunda en su afirmación, y hay otros autores como Ibner y Schubert que ya dirán, no es que esté moribundo, es que se murió,
¿no? No obstante, lo que nosotros pensaremos o plantearemos es que la discusión permanente sobre el currículo es lo que mantiene su vitalidad. O sea, no es solo mantener un currículo vivo, sino un currículo vivificante de nuestras instituciones y unidades académicas. Pensar el currículum es una responsabilidad ética y política que tenemos como universidad y como institución educativa en general, promotora de la vida. Una manera concreta de contribuir como comunidad al cuidado de nosotros mismos y de la sociedad es a través del pensar y repensar el currículum. De hecho, cuidar halla su raíz etimológica, en latín, ¿no?, en el verbo cogitare, tan próximo a nosotros por la famosa premisa de Descartes, cogito ergo sum, esto es, pienso luego existo. Porque tener cuidado de algo o de alguien no es cuestión de un mero hacer, sino sobre todo de pensar un modo específico y concreto en el bien del otro. Por ende, pensar y repensar el currículum es una de las maneras en que como universidad concretamos el cuidado, la responsabilidad y el amor por los otros y lo otro. Bien sostenía Ibner que se requiere una conciencia de cómo el contenido, meollo del currículum, se relaciona con la cultura o las tradiciones, dado que la elección del contenido educativo debe ser formulado con el cuidado que requiere el debate político. Por eso, si bien estamos de acuerdo con la afirmación de Othniel, que encuentran ustedes ahí, Othniel Smith, antiguo profesor de la Universidad de Illinois, habría que ir un poco más allá, dejando claro que el currículum no solo está en el corazón de la institución educativa, como él lo plantea, sino también en el corazón de la sociedad. Muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a alguno de ustedes o poner a circular dos comentarios y una pregunta que hay en Zoom, me gustaría decir solo una cosa. Cuando Julián pregunta cómo hacer para no caer en la pobreza del pensamiento con respecto al currículo, pues creo que la respuesta es hacer este tipo de encuentros en los cuales podamos seguir conversando y podamos seguir restituyendo, como dice Sara en uno de los comentarios que me puso por el interno, el hábitus del pensar al que no podemos renunciar como universidad y más como Universidad de Antioquia. No sé si alguno de los aquí presentes quisiera tomar la palabra y luego mire para acá. Profe Leandro. Buenos días todavía, sí. Bueno, yo escribí para no alargarme y bueno, profesor, muchas gracias, ha sido un gusto escucharlo esta mañana. Lo primero es, creo que no hay que temerle o tenerle miedo a los títulos emotivos, ¿sabe? Yo creo que de hecho el suyo lo es. No todo lo que emocione es pirotecnia ni mercadotecnia. No hay que excluir la emoción de estos espacios donde hablamos de cosas serias como el currículo. Bueno, y ahora sí paso a mi pregunta. Usted se ha referido a la expectativa de los colegas que participan del Diplomado de Fundamentación Pedagógica y Didáctica Universitaria, más concretamente en el componente de currículo. ¿Por qué considerar pretencioso querer saber sobre esos asuntos que son comunes a diferentes enfoques y teorías sobre el currículo? ¿Por qué no explicitar que toda reflexión sobre el currículo debe tener en cuenta, voy a tomar términos que usted mencionó durante la conferencia, códigos curriculares, plataforma, diseño, contenidos, componentes, aquí no entiendo mi letra, plan de estudios y estas fases pre, inter y posactiva? Yo creo que los profes cuando preguntan qué es, tal vez se refieran a eso, ¿no? Como a esos asuntos comunes que un profesor, pensemos en esa lógica disciplinar de la que usted habla al principio, retomando al profesor Klaus, en esa lógica profesional, no disciplinar, ¿cierto? Yo creo que son otras las condiciones de la reflexión sobre el currículo, no de los profesores de la Facultad de Educación, me refiero a los profesores de otras unidades académicas de la universidad. Entonces, sí quiero que se refiera a eso, ¿no? Pues por qué considerarlo pretencioso y si no fuera posible, al menos en ese espacio donde no
pretendemos abordar toda la complejidad del currículo, si no fuera posible referirse a esos asuntos como generales, yo no sé si universales, pero en todo caso comunes y que pueden tranquilamente darle una respuesta al profesor que no tiene formación en educación, de mire, cuando hablamos de currículo nos referimos a estos asuntos y los enfoques pueden variar, pero esos asuntos son comunes y de esa manera no dejamos que el profe se vaya con la inquietud, la duda, y creo que eso no, digamos, tiene como desenlace una pobreza del discurso, ¿cierto? Profesores como usted creo que pueden hacer que se cree allí una inquietud para que en vez de pobreza esos asuntos generales permitan una expansión y una reflexión bien interesante por parte de los profes. No quería alargar y me alargué. Muchas gracias de nuevo. Tranquilo, Leandro. Julián. Sí, claro. Profesor Leandro, muchas gracias por sus dos observaciones, incluida la del título. No lo esperaba, pero muchas gracias. Mire, usted plantea algo que es cierto, y no sé si de pronto yo me expresé mal y me gustaría aclarar. Lo pretencioso no es que ellos crean que en el espacio, en este caso el módulo de currículo, se puedan abordar cuestiones de tipo curricular. Lo pretencioso es que ellos creen que ahí van a exorcizar definitivamente ese corazón inquieto con respecto al currículo. ¿Qué es lo que quiero decir? O sea, lo pretencioso no es que se aborde, para eso está el espacio y me parece que es un espacio supremamente valioso al interior de la universidad porque como usted lo planteaba y lo dicen ellos, me acuesto siendo profesional en un área específica y me levanto siendo docente y carezco, digamos, de una formación pedagógica. Y evidentemente para eso está puesto el espacio. Lo que pasa es que muchos creen que de ahí, o sea, muchos están movidos por lo que yo decía ahorita en términos de Steiner, por una nostalgia del absoluto. Es decir, lo que muchos esperan es hallar ahí, lo que muchos esperan es que ahí se zanje definitivamente la cuestión. Y ahí vuelvo a Jackson. Es un acto de candidez, de ingenuidad, creer que esa discusión se va a zanjar definitivamente. O sea, ese corazón inquieto que nosotros tenemos como seres humanos nunca se aquietará, obviamente esto es una visión antropológica de la cual estoy yo partiendo, nunca se aquietará en esta tierra. Entonces, claro, hay un momento exclusivo para el abordaje, pero ese abordaje no nos va a ofrecer respuestas claras y distintas, por decirlo con Descartes, sino que ese abordaje básicamente lo que nos va a mostrar es una problematización que nos aboca a tener que tomar decisiones. Es verdad que a veces la gente agobiada, yo no, o sea, ni siquiera lo digo en manera, pues, a manera de una crítica descalificadora, sino que uno entiende que la gente llega con el agobio y uno también termina agobiado porque al final esa quietud, por seguir con el término de San Agustín, esa quietud uno no se la podrá ofrecer. Y no se la podrá ofrecer porque lo que hay al interior del campo de los estudios curriculares es una discusión permanente que, vuelvo y digo, es lo que hace que el concepto sea controvertido y conflictivo. Eso no exime a ninguno de nosotros, unos más versados, otros menos, a tener que posicionarnos en el campo. Vuelvo y digo a veces lo que la gente pretende, pero vuelvo y lo digo, lo entiendo desde la misma angustia, ¿no? Es que eso me lo imagino yo, como si a mí me dijeran vaya a la facultad de medicina y métase en el programa de fisiología, no sé qué. Madre mía, yo estaría en la misma angustia y pediría y buscaría que alguien me dé cierta quietud. Evidentemente, vuelvo y digo, no es pretencioso en términos de discusión, no es pretencioso en términos de abordaje. Es pretencioso cuando se cree que ahí hay un final de trayecto canónico que va a zanjar definitivamente la cuestión. Es decir, que el paraíso es alcanzable, porque lo decía yo ahorita, el paraíso podrá ser algo soñado, pero jamás habitado por nosotros, ¿no? No obstante, también en la biblioteca había algo que era de Stanislao Zuleta, ¿no? Planteaba él y era, la gran virtud de Adán y Eva fue que nos hicieron expulsar del paraíso. Y el gran error de nosotros es que estamos aferrados a él queriendo volver. Es decir, hay una nostalgia de absoluto que en última instancia nos aquieta el corazón. Esa quietud del corazón, evidentemente, ¿cómo se dice? Suprime la ansiedad y suprime la inseguridad. Pero como lo diría Martha Nussbaum, eso puede ser muy seductor, pero termina produciendo un ocultamiento de lo humano. O sea, al final terminamos dimitiendo de nuestra condición humana. Qué pena para yo tampoco alargarme. Muchas gracias, profe, por su... Gracias, profe Leandro.
y Julián. Yo voy a leer 2 comentarios, si alguien tiene otra pregunta, y vamos cerrando el espacio porque claramente dijo Julián, la tarea no es solo conversar con él, sino conversar entre nosotros en las unidades académicas y entre nosotros como universidad. Te cuento, Julián, que un grupo de estudiantes de una escuela normal superior estuvo conectado, la profesora conectó a su grupo en clase para escucharte, y hay un saludo de la rectora de la Escuela Normal Superior de Medellín, quien agradece tu presentación, y otras personas que consideran que es muy inspiradora, y siguen apareciendo los mensajes. Eliana Sánchez dice, muy potente, además necesario el debate que propones. Te hace una pregunta, ¿cómo conciliar, y ese conciliar está entre comillas, cómo conciliar las dinámicas administrativas de las instituciones, tiempos, formatos, requerimientos, con el currículo en todas sus fases, para que éste permita la construcción de procesos educativos dotados de sentidos y pertinentes? Muchísimas gracias por la pregunta. Además es una pregunta bastante difícil de contestar porque todos nos planteamos el mismo interrogante. Yo plantearía un principio que es básico, y es saber que el centro de gravedad de una institución educativa no es lo administrativo. Voy a llamarlo en principio lo pedagógico, simplemente para que se me entienda, pero aquí está, por ejemplo, la profesora Laura, que podría presentar unos reparos con respecto a la expresión, pero simplemente para que nos entendamos. Es decir, uno puede, inclusive si ustedes cogen la guía número 34 del Ministerio de Educación, la guía 34 del Ministerio de Educación dice que el elemento medular de cualquier institución educativa es lo curricular. Y entonces, ¿qué es lo que se hace con las otras áreas de gestión? Disponerse en torno a lo curricular. ¿Cuál es el gran problema que nosotros hemos tenido? El gran problema es que existe, digamos, una subordinación de lo curricular, en este caso a lo administrativo. Y en esa medida lo administrativo, en vez de convertirse en un medio, en un instrumento para potenciar lo curricular, termina sofocándolo. Evidentemente, ¿cómo podría uno revertir esa situación? Eso es una labor institucional. Por ejemplo, hay instituciones que están, lo conozco por la norma ISO 9001, están certificadas, etcétera, etcétera. Claro, pero el asunto es que si uno piensa, por ejemplo, una norma como la ISO 9001, nunca te dice qué es lo que hay que documentar y qué no. Somos nosotros mismos quienes terminamos, de alguna manera, generando una serie de compromisos, en muchos casos, que nos terminan desbordando. Claro, uno de los elementos esenciales es, uno, saber que el centro de gravedad de la institución, lo neurálgico de la institución, es el aspecto curricular, el resto se subordina, se organiza en torno a. Obviamente esperaría uno que se organice en términos de poderlo potenciar. Y dos, también sería un asunto institucional de preguntarse qué termina siendo lo esencial. O sea, si hay institución que tienen muchos formatos es porque la misma institución los ha adquirido. Yo sé que hay una serie de presiones y demandas, yo tampoco soy ingenuo con eso, sé que hay lo que se llama técnicamente una serie de determinaciones curriculares, pero también sé que nosotros muchas veces terminamos complicándonos la vida más de la cuenta, volvemos a lo mismo. Todo esto son creaciones humanas y lo curioso es que nosotros creamos algo y parece que tuviera vida con independencia de nosotros. No somos nosotros quienes terminamos creando un monstruo y después nos asustamos ante el monstruo que hemos creado. Entonces, claro, aquello que se ha hecho, pues evidentemente también puede rehacerse. Aquello que se ha instituido también puede deconstruirse. Pero eso es una labor institucional. Con esto yo no estoy diciendo que haya que eliminar formatos, habrá formatos que se mantienen, inclusive antes de que hubiera normas, etcétera, etcétera. Uno planeaba su clase y lo hacía por escrito, etcétera, etcétera. Lo que digo yo es que es necesario que se avive la conversación como comunidad para saber qué se adopta y qué no. Repito, creo que el criterio sería subordinar el resto de áreas de gestión, hablando en términos de la guía número 34, a lo que se llama ahí el área curricular formativa. Julián, yo sé que estamos muy justos de tiempo, pero hay una pregunta que quisiera poner en la mesa y hay otras, ustedes me excusan, que no voy a poder abordar, en otro momento volvemos a invitar al profesor. Paula Giraldo. Muchas gracias, profesor.
Justamente he estado trabajando en las pedagogías críticas desde mi campo formativo, que es la educación alimentaria y nutricional. Siento que el currículo es lo que queda tal vez un poco rezagado en las pedagogías didácticas y pone puntos suspensivos, porque no hemos reflexionado precisamente de cómo esos códigos curriculares, lenguajes y demás están influenciando nuestra práctica docente. Es decir, pareciera que está el programa del curso y el profesor se inserta a ese programa de curso, pero ni el uno ni el otro se retroalimentan. ¿Cómo considera que se pudiera hacer desde lo microcurricular? Miren, hay un autor que es William Dole Jr., es un curricularista, digamos que lo que intenta hacer es hacer una lectura del currículo a partir de la teoría del caos. Y algo que él viene a plantear es que el currículo no es el documento, o sea, el currículo no es la planeación. Yo no estoy diciendo que no sea parte del currículo, lo que estoy diciendo es que ahí no se agota. Entonces lo que él plantea es que la planeación no es más que, digamos, una especie de horizonte de sentido, si ustedes quieren, de pretexto para una conversación compleja en la cual se terminen reconfigurando el texto y los sujetos que tienen parte en esa conversación. O sea, yo diría que en principio todo parte del sentido que le demos, por eso la invitación era hacia el pensamiento meditativo, que si bien no resuelve los problemas prácticos acuciantes de la cotidianeidad, sí es un pensamiento que se convierte, digamos, en un terreno demasiado fértil, fructífero, para poder pensar este tipo de cosas. Entonces, claro, la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿cuál es la relación, por ejemplo, que hay entre las diferentes fases? ¿Hasta qué punto el currículo solo se supedita a una de las fases? ¿Hasta qué punto nosotros promovemos espacios institucionales en los cuales podemos acopiar, captar, ponderar esas resignificaciones que se hace de cada una de las fases? Y cuando hablo de cada una de las fases, vuelvo y digo, no solo me estoy refiriendo al documento, sino a los sujetos que tienen parte en él. Yo pienso que, claro, son preguntas demasiado, como digo yo, demasiado complejas de responder, pero creería yo que desde la misma noción de currículo, o sea, desde la misma concepción de currículo, podría uno encontrar puntos esclarecedores para poder abordar, digamos, este tipo de situaciones que se nos presentan. Y lo segundo que quiero hacer la aclaración es, teniendo siempre presente que la atención no se elimina. Hay un autor que yo mencioné que es Charters, ¿no?, un representante de las teorías curriculares técnicas. Entonces él tiene un documento, un artículo de 1945 cuyo título es ¿Existe la ingeniería educativa? Y él dice que el papel del ingeniero en la educación es precisamente eliminar fricciones. Uno lo que tendría que decir es que a la educación le es connatural la fricción, a la educación le es connatural el conflicto. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer, en vez de pensar en cómo suprimirlo, voy a decirlo así, utilizando las palabras del antropólogo catalán Lluís Duc, uno podría decir que el conflicto y la fricción puede ser reprimido, pero jamás suprimido. Entonces uno tendría que aprender a reconciliarse con eso. ¿Cuál es la única manera de uno, o cuál es la manera de poder gestionar esa reconciliación? Entre otras cosas, que era la invitación de esta charla, asumir ese pensamiento meditativo, que requiere tiempo, detenerse, descubrir el sentido, para poder tomar decisiones siempre en clave institucional. Julián, nuevamente gracias por ponernos a pensar, a todas las personas que nos acompañaron de manera presencial y por Zoom, muchas gracias. Yo personalmente me quedo con dos preguntas y es, si queremos saber algo de una institución, como tú lo decías, habría que ir al currículo. Por lo tanto, ¿qué está diciendo nuestro currículum de la Universidad de Antioquia? Y otro elemento muy potente para mí tiene que ver con señalar que los profesores aman a sus estudiantes por lo que son, pero también por lo que pueden llegar a ser. Y eso implica que también nos pensemos el currículo como una manifestación de ese amor fati que deberíamos tener por los estudiantes
y que es algo que no podemos soslayar. Julián dijo muy claramente, es imposible denominarnos una universidad, denominarnos profesores o estudiantes si no amamos el conocimiento, si no hacemos de nuestra existencia algo que está yendo hacia ese conocimiento. Si nosotros renunciamos a la excelencia académica y al rigor como principio universitario, pues estamos realmente renunciando a aquello que es misional. Nuevamente muchas gracias y bueno, Julián, yo espero volver a tenerte acá. A usted, profe, muchas gracias por la invitación y una buena tarde para todos y todas.